Muy buenas noches, estimados participantes. Sean todos ustedes bienvenidos. Les saluda Daisy Torres Ramos de la Dirección de Articulación Territorial y seré moderadora de esta sesión. A nombre del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y de la Universidad Nacional Jorge Basadre Gottman, les damos la más cordial bienvenida y agradecimiento por participar en el programa de especialización en desarrollo e inclusión social, cuarta edición. Este programa está dirigido a gerentes de gobiernos regionales y locales, también a los coordinadores de enlace y mecanismos de incentivos FED del MIDIS, y tiene el objetivo de fortalecer sus competencias y capacidades a fin de coadyuvar a la adecuada implementación y seguimiento de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Recordemos que este programa cuenta con 222 horas lectivas y que se desarrollan en 15 módulos. Hoy estaremos abordando el módulo número 14 respecto al programa de complementación alimentaria, más conocido como PCA, y la lección es la número 30, rol de los gobiernos regionales y locales, y también vamos a ver algunas experiencias de articulación intergubernamental e intersectorial. Saludamos y damos la cordial bienvenida a la experta que en esta ocasión será nuestra ponente, Catherine François Cari Gutiérrez. Ella es especialista en supervisión y monitoreo en la Dirección de Prestaciones Sociales Complementarias del MIDIS. Asimismo, les recordamos nuestros dos momentos metodológicos que vamos a desarrollar. En el primero, nuestra ponente abordará de manera expositiva los marcos conceptuales del tema hoy programado. Y en el segundo momento ustedes podrán hacer sus consultas y nuestra ponente absolverá cada una de ellas. Así que las consultas, preguntas, inquietudes que ustedes tengan, la van a hacer en este momento a través del chat, escribiendo en el chat de la sala, o también pueden hacerlo de manera verbal. Levantan la mano para que podamos activar su micrófono y lo puedan hacer directamente. Entonces, de esa manera es que se va a desarrollar nuestros dos momentos metodológicos. Vamos ahora a conocer un poquito más a nuestra ponente, Catherine, ¿sí? Vamos a conocerla. Perfecto. Entonces, ahí está. Catherine François Cari Gutiérrez es licenciada en nutrición humana de profesión, con estudios de maestría en gestión de desarrollo y gerencia social, especialista en gestión pública, monitoreo y evaluación de proyectos y programas sociales y en sistemas integrados de gestión. Cuenta con más de 12 años en proyectos y programas sociales, habiendo laborado en la microred de salud de Cotahuasi, el programa Nutrición Candarave, la Municipalidad Provincial de Espinar, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Calihuarma y el Programa Nacional Cunamás. Actualmente es especialista en supervisión y monitoreo en la Dirección de Prestaciones Sociales Complementarias del MIDIS. Nuestra experta Catherine François Díaz, muy buenas noches, gracias por acompañarnos, te escuchamos. ¿Cómo estás, Daisy? Muy buenas noches y muy buenas noches a todos los asistentes. Bueno, hoy día vamos a terminar de trabajar todo lo que es el programa de complementación alimentaria, pero antes de poder iniciar con la sesión en sí, me gustaría poder recordar un poco lo que hemos trabajado en la clase anterior, pero no lo quiero hacer sola, sino con el apoyo de ustedes. En ese sentido, voy a pasar a proyectar algunas preguntitas para que ustedes a través del chat me puedan ayudar a contestar y así recordamos todos lo que hemos trabajado en la sesión anterior. En ese sentido, vamos a empezar entonces con la primera pregunta. A ver, para que vayamos recordando. La primera pregunta es, ¿el Programa Nacional de Complementación Alimentaria es un programa que ejecuta directamente el MIDIS para atender a los comedores? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Leo el chat. Falso, dice Milagros Dueña. Muy bien, falso. Uy, por ahí alguien dijo verdadero. Gracias, Natalia, Sonia, Zulma, Miriam.
Elizabeth. Muy bien, Lourdes, lo dijo completo. Muchas gracias a los que están participando. Y claro, la mayoría lo dijo muy bien. Para empezar, no es el Programa Nacional de Complementación Alimentaria, es simplemente el Programa de Complementación Alimentaria. Y recordemos que este programa es un programa descentralizado que es ejecutado por los gobiernos locales. Así es que un aplauso virtual a todos los que contestaron muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, el objetivo del programa de complementación alimentaria es, me van a decir cuál es la opción correcta. La primera, A, dar canastas de alimentos a los usuarios pobres. B, brindar un complemento alimentario a sus usuarios a través de centros de atención que se agrupan en 5 modalidades. La C es que la finalidad del programa es brindar vales de alimentos para aliviar el hambre y la inseguridad alimentaria. Y la D, ninguna de las anteriores. ¿Cuál creen ustedes que es el objetivo del programa de complementación alimentaria? ¿La A, la B, la C o la D? Muy bien, Elsa, Aníbal, Joana, Nancy, Jesús. Excelente. Víctor, Ángela, creo que eso sí ha quedado recontra clarito, ¿no? Entonces, para que recordemos, el objetivo del PCA es brindar un complemento alimentario a los usuarios, ¿no? Esto en el marco de la alimentación adecuada. Ahora viene la siguiente pregunta. La tercera pregunta es, ¿los usuarios del PCA quiénes son, no? Vamos a marcar la opción correcta. La A, son personas en situación de pobreza, pobreza extrema, aquellas en situación de vulnerabilidad y personas afectadas por emergencias temporales. La B, son personas que están asociadas a través de una ONG. La C, personas afiliadas a los comedores desde hace 30 años. Y la D, ninguna de las anteriores. ¿Cuál indican ustedes que es la respuesta correcta? Ahí está, rapidísimo. Nancy, Marta, Jesús señalan que la A. Aníbal, Heidi, Linda, qué lindo nombre, nunca lo había leído antes. Joana, Lourdes, Ernesto, genial, muy bien. La respuesta correcta es la A. Son usuarios del PCA, aquellas personas en situación de pobreza, pobreza extrema, aquellas que están en situación de vulnerabilidad. ¿Quién evalúa ese nivel de vulnerabilidad? Pues cada uno de los gobiernos locales, así como las personas que son afectadas por emergencias temporales. Ahí les comento un poquito que justo en la época de pandemia, se llegó a habilitar un presupuesto específico en el 2021 a través de un decreto supremo, el 036, si bien lo recuerdo, en el cual se incrementó un presupuesto específico para que los comedores puedan atender a mayor cantidad de personas justo en el marco de la pandemia. Esto casi en paralelo al surgimiento de las ollas comunes. Ya cuando se crean las ollas comunes, ya se hace un tratamiento diferente a este trabajo. Sigamos recordando con dos preguntas más. La siguiente pregunta es, para la gestión del PCA, el MIDIS suscribe un convenio de gestión con la opción, vamos a indicar la opción correcta. La A indica todas las municipalidades distritales del Perú. La B es las 43 municipalidades distritales de Lima Metropolitana. La C, las 195 municipalidades provinciales al interior del país, incluyendo Callao. Y la opción D es B y C son correctas. ¿Cuál es la respuesta correcta? Alguien por ahí ya dijo la B y la C. La mayoría dice la C. Ernesto Aníbal dice la C. Y ahí vamos a recordar un poco más, y justo lo vamos a ver hoy en la temática. La respuesta correcta es la que indica Sonia Rivera, es la D. Muy bien, Ernesto, es la D. La D, visto de que el PCA es ejecutado por las 43 municipalidades distritales de Lima Metropolitana y las 195 municipalidades provinciales en el interior del país. Entonces son un total de 238 gobiernos locales que ejecutan el PCA. Ya recordemos, son tanto las distritales, solo en Lima Metropolitana y en el resto del país
Son las 195 municipalidades provinciales. Muy bien, vamos con la última pregunta. Aquí tenemos que indicar la opción incorrecta. ¿Ya? Les repito, la opción incorrecta. Son modalidades del PCA. A, comedores. B, PANTE, BC y trabajo comunal. C, instituciones educativas. D, hogares albergue y personas en riesgo. ¿Cuál es la opción incorrecta? Muy bien, excelente. Ahora, en esta sí todos contestaron correcto. Y hay una pregunta adicional. ¿Qué programa atiende a las instituciones educativas? Excelente, Elizabeth. Muy bien, Milagros, Natalia, Zulma. Es Jaliguarma, ¿no? Jaliguarma es la que brinda lo que es la alimentación a los alumnos, ¿no? De los diferentes niveles de las instituciones educativas. Muy bien, habiendo hecho ese preámbulo, entonces vamos a empezar con el tema de hoy. El tema de hoy, como ya lo señaló Daisy, es el rol de los gobiernos locales y regionales, las experiencias de articulación intergubernamental e intersectorial. Entonces vamos a empezar por recordar este cuadrito, esta imagen ya la vimos en la sesión anterior, referido a los actores y componentes de la gestión del PCA. Entonces, ya en la sesión anterior les comentaba de que el MIDIS no ejecuta este programa, sino que es un programa descentralizado. Entonces, ¿qué es lo que hace el MIDIS? El MIDIS norma, programa los recursos, brinda la asistencia técnica, supervisa, monitorea, entre otras actividades, ¿correcto? Pero quien propiamente desarrolla la gestión del PCA como tal es el gobierno local. ¿Qué gobiernos locales? Los 238 que hemos señalado en una de las preguntas que acabamos de contestar. Recuerden, son 238 gobiernos locales, integrados por 195 provinciales en el interior del país, incluyendo a la provincia constitucional del Callao, y las 43 municipalidades distritales en Lima metropolitana. Y ahí alguien preguntará, ¿pero por qué hacen esa diferenciación, no? Y es primero por la concentración de población. En Lima metropolitana tenemos espacios o población mayor con mayor concentración en referencia a las provincias del interior del país. Por otro lado, tiene que ver también con la capacidad, bueno, al haber mayor concentración, existe mayor cantidad de usuarios en lo que se refiere a Lima Metropolitana con respecto a las provincias, ¿no? Creo que después de Lima Metropolitana está La Libertad, está Cajamarca, que serían los que le continúan en las cantidades de usuarios y de centros de atención, pero dista bastante, ¿no? Acá en Lima Metropolitana tenemos más de 3.500 comedores. En La Libertad bordean los 2.000, en Cajamarca 1.000 y tantos, entonces ya se empieza a ver la diferenciación. Y tenemos algunos otros departamentos, tipo Madre de Dios, donde solamente se cuenta con 26 comedores aproximadamente, ¿no? En promedio. Entonces, por ello que se hace esa diferencia. Cabe señalar que en ese sentido es el gobierno local primero el que va a recibir el presupuesto, el cual es asignado por el MEC, ¿no? Para ello existe una gestión de recursos que se hace desde el MIDIS, ahora se hace en base a la información del sistema informático, que hablamos mucho en la sesión anterior. Entonces, lo que se hace es un cálculo multiplicando el número de usuarios existentes por el costo de la ración, por los días de atención, y con eso se programa ese presupuesto. El mes lo incluye dentro de lo que es la ley de presupuesto eh, para el año fiscal, y con ello, una vez que sale aprobada la ley, se le asigna al gobierno local y se le transfiere para que pueda hacer todo lo referente al proceso de adquisición y distribución de los alimentos. Asimismo, es el gobierno local el que va a realizar el reconocimiento de los centros de atención, así como el registro de los usuarios por cada uno de estos centros de atención. El gobierno local es el que va a ayudar a conformar y debe conformar además el comité de gestión local para lo que es la selección de los alimentos y en base a ello es que va a hacer ese proceso de compras, ¿no? Con el comité de gestión local, de forma anual, van a generar un plan de supervisión y un plan de capacitación anual para ser dirigido a los centros de atención.
Ya hablamos en la sesión anterior que los centros de atención son aquellos que ya recepcionan los alimentos como tal y los distribuyen a los usuarios, ¿correcto? En ese sentido, el gobierno local pues cobra un rol protagónico en toda la gestión y es por ello que desde el MIDI se realiza lo que es la supervisión a esta gestión, el monitoreo a la gestión, se le capacita al gobierno local y se hace un acompañamiento casi permanente con la asistencia técnica debida, ¿no? Para ello es importantísimo que los gobiernos locales dispongan de un responsable del PCA dentro de cada una de las instituciones. Ahora, hay casos, principalmente acá en Lima, como Comas, que tiene más de 400 comedores, en los cuales no solamente son responsables, sino además contratan a mayor cantidad de personal para que pueda ayudar a realizar las actividades de supervisión y capacitación, porque ya estamos hablando de un número grande, ¿no? Sí es preocupante cuando en los gobiernos locales no se les da la suficiente importancia a las actividades del PCA y muchas veces al mismo personal que se le encarga el PCA, se le encarga el PBL, se le encarga algunas otras actividades como de Demuna y demás, porque al pobre responsable lo tienen súper saturado y lo cansan, ¿no? Con tantas actividades, entonces no termina de completar todos los procesos o toda la información que debe completar. Entonces sí, exhorto ahora y llamo a la reflexión a que aquellas personas que son decisoras en los gobiernos locales, pues le brinden, ¿no? Ese espacio, la importancia de vida a estas actividades, porque estamos hablando de una alimentación que llega a población vulnerable, ¿no? Entonces necesita y amerita que el personal que esté a cargo, pues sea un personal que sea capacitado, que tenga buena predisposición y trato con las señoras. Es importante que este personal además permita, ¿no? Que fluya rápidamente la gestión y que vaya muy de la mano con el trabajo que se va desarrollando con el especialista territorial del MIDI. Para ver un poco más acerca del gobierno local o de las funciones que éste asume, recordar que cada uno de los gobiernos locales, los 238, suscriben, ¿no? Un convenio de gestión con el MIDIS para poder ejecutar y para que les pueda asignar el presupuesto. En ese sentido, en este convenio de gestión, que actualmente está regido por la Resolución Ministerial 230 del 2023, existen compromisos que asume el gobierno local para poder ejecutar propiamente este PCA. Dentro de estos compromisos está el cumplir con los lineamientos, directivas u otros documentos de gestión de acuerdo a la normativa que emite el MIDIS. Garantizar el cumplimiento de los objetivos y las fases de gestión del PCA. Garantizar que el presupuesto transferido sea destinado exclusivamente al PCA de acuerdo a la norma vigente. Garantizar y cautelar la buena calidad y conservación de los alimentos adquiridos para el programa, remitir la información oportuna al MIDI según los anexos disponibles, ¿no? Que se van teniendo. Para el último convenio, además, se ha incorporado dentro de los compromisos que pueda registrar, ¿no? La información en el sistema informático y que además el gobierno local es importantísimo que pueda tener y cumplir oportunamente con lo que es la adquisición y distribución de los alimentos, que como ya les señalaba en la sesión anterior, sí se ha detectado, ¿no? Que a veces se deja de lado o a veces por otros motivos retrasan este proceso a los últimos meses del año y eso genera de que no haya una adecuada ejecución presupuestal y por otro lado, y la principal es que los centros de atención estén desabastecidos y no puedan brindar esa atención alimentaria para el cual es el objetivo de y la razón de ser de este programa. Perdón. Además, el gobierno local tiene otras funciones con respecto al comité de gestión local, ¿no? Una de ellas que debe conformar el comité de gestión local y debe asegurar que se seleccione la canasta de alimentos. Se debe considerar como acuerdos válidos todo lo referente al comité de gestión local. Recuerden que el comité de gestión local es integrado incluso por 2 representantes del gobierno local, ¿no? Entonces es importantísimo que sea quienes empujen y que generen de que este comité esté activo. Se debe asegurar la instalación del comité, para lo cual se aprueba un estatuto que regula el funcionamiento
y se le debe informar sobre todos los temas y las fases que se desarrollan, ¿no? Como la ejecución presupuestal, el proceso de compras, la distribución, la supervisión y todo lo demás que está relacionado a la gestión del PCA. Además, es importante que el gobierno local se encargue de esta capacitación permanente a los representantes del Comité de Gestión Local. En cuanto a los centros de atención, como ya les señalaba, pues el gobierno local es el responsable de reconocer. El reconocimiento es a través de una resolución, un documento que va a permitir que se reconozca a la junta directiva. Primero reconoce al centro de atención del PCA y luego realiza lo que es la actualización de la junta directiva, ¿no? Que es la persona que representa al centro de atención. Asimismo, debe asegurar la provisión completa y oportuna de los alimentos, incluso, como les señalaba, debe asegurar que el requerimiento sea elevado por el área correspondiente dentro de los 30 primeros días calendarios del año, ¿no? Del año fiscal. Debe supervisar a los centros de atención para garantizar de que se esté cumpliendo con los objetivos del PCA, ¿no? Eso también es importantísimo, que cada uno de los gobiernos locales llegue hasta los centros de atención y verifique si están funcionando, verifique a quién está llegando estos alimentos. Además, debe brindar la asistencia técnica permanente a los centros de atención, respetar la autonomía de gestión y organización de las OSBs. Ya les comentaba que las OSBs tienen su propia normativa y son autónomas, ¿no? En ese sentido, pues el gobierno local debe trabajar en esa articulación para que pueda llevarse una adecuada gestión respetando la autonomía de estas OSBs. Asimismo, debe generar lo que es la facilitación de generación de oportunidades, así como el fortalecimiento de capacidades de las OSBs y demás centros de atención, ¿no? En ese sentido, pues se debe proponer la mejora del servicio y el incremento de sus ingresos autónomos, ¿no? Existe una ley específica que declara específicamente a lo que son comedores y ollas comunes como unidades de emprendimiento. En ese sentido, el gobierno local pues debe generar estas capacitaciones y articulación con otras entidades para poder promover de que los comedores no solamente queden como perceptora y distribuidora de alimentos, sino además generen emprendimientos. Y desde el MIDIS también ya lo venimos haciendo, ya les voy a comentar más adelante en la parte de articulación, el trabajo que se viene desarrollando iniciando acá en Lima Metropolitana, pero que ojalá pronto se pueda ya extender a nivel nacional, ¿no? Entonces, estos son los compromisos principalmente asumidos por el gobierno local. Aquí tienen un resumen de las fases del PCA que va en diferentes eh, direcciones en realidad, ¿no? Entonces, primero existe la suscripción de un convenio, para ello, para que pueda darse la transferencia de los recursos. Con esto, el gobierno local adquiere y distribuye los alimentos a los centros de atención. Una vez de que ha distribuido, procede a hacer lo que es la capacitación y supervisión del buen uso de estos alimentos. Asimismo, para que pueda darse todo ese proceso, tiene que reconocer y garantizar el funcionamiento del Comité de Gestión Local, con quien evalúa la incorporación de los centros de atención, el reconocimiento de sus juntas directivas y ahora además los tiene que registrar en el sistema informático, donde ya es un registro nominal, como les comentaba, y que lo vamos a ver al final de la sesión, ¿no? Una vez que tiene toda esta información, procede a lo que es la remisión de la información al MIDIS respecto al informe de gestión anual, los diferentes indicadores, tales como los planes de supervisión y capacitación del PCA, los cuales también ya los estamos integrando en el sistema informático. Y adicional a todo eso, el gobierno local también tiene que presentar de forma mensual lo que es la declaración del padrón de beneficiarios del Vale FICE. Esto a través de la plataforma FICE, que si bien es cierto, no es una plataforma del MIDIS, pero sí nosotros nos encargamos de hacerle seguimiento porque es de interés de que los comedores reciban estos vales de forma mensual para que puedan acceder a este beneficio, ¿no? Este descuento en el balón de gas. Hasta aquí hemos visto el rol del gobierno local.
¿no? El gobierno local que ejecuta propiamente al PCA. Pero seguramente debe estar la pregunta, ¿y qué hace el gobierno regional? ¿Integra, es parte? ¿Qué opinan? ¿El gobierno regional tiene algún tipo de injerencia en el PCA? Los leo en el chat. ¿Ustedes creen, Milagros dice que no? ¿Ok? Desde la normativa y como lo hemos presentado, no, pues, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? Bueno, nos vamos a quedar con la opinión de Milagros que nos dice, no, parece que no hay un rol del gobierno regional. Propiamente en el diseño, en la cadena, en las fases del PCA, no integra el gobierno regional, pero eso no significa que no se pueda articular con el gobierno regional. Y para ello vamos a basarnos en la norma. Primero, en el Decreto Supremo 006-2016 del MIDIS, recuerden que este Decreto Supremo establece las funciones de los niveles de gobierno para la gestión del PCA, así como de los centros de atención y todo lo demás. Entonces, tenemos en el artículo 5, donde nos habla acerca del financiamiento del PCA, donde textualmente dice que el PCA es financiado por recursos del Tesoro Público. Asimismo, puede ser financiado con recursos provenientes de la cooperación no reembolsable, nacional o internacional, conforme con la normativa vigente u otras fuentes de financiamiento. Asimismo, señala que los gobiernos regionales y locales, el sector privado y la cooperación internacional podrán colaborar en la implementación del PCA conforme con la normativa que el MIRIS establece. Entonces, ¿por qué he resaltado esta parte de gobiernos regionales? Porque sí tenemos algunas experiencias, principalmente en el interior del país, donde los gobiernos regionales, en base a sus recursos, han podido mejorar e implementar a los centros de atención del PCA a través de equipamiento que les han brindado principalmente a los comedores y en algunos casos han llegado a tener intervenciones muy interesantes en las cuales han brindado alimentos tratando de paliar dos temas en paralelo, ¿no? Recuerdo que en el sur hace algunos años hubo una sobreproducción de papas. Entonces, ¿qué hizo el gobierno regional a través de la Dirección Regional de Agricultura? Esto me parece que fue específicamente en Arequipa, eh, que lo que hizo es que repartió esta sobreproducción, el gobierno regional lo compró a través de cooperación y pudo hacer la distribución de la papa a los comedores populares, ¿no? Esa fue una gran medida, y no solo a comedores populares, que me parece que también ayudó a algunas instituciones educativas, y sí, sí está, ¿no? Dentro de esta articulación, entonces sí podría darse este apoyo desde el gobierno regional. Les comento que el año pasado estuvimos haciendo también una evaluación a nivel de San Martín, el departamento de San Martín, específicamente en el área de Moyobamba, de cómo podría activarse el apoyo alimentario en medio de las emergencias, ¿no? Nuestro país es un país altamente sísmico, principalmente en algunas zonas, y no solo sísmico, ¿no? Podemos tener maremotos, ha habido ya deslizamientos, ha habido huaicos, entonces ahí es donde se ha visto que la articulación con el gobierno regional es importantísima porque cuentan con alimentos de INDECI y la primera respuesta normalmente es a través de una preparación de alimentos masiva, ¿no? De las ollas comunes, como los llamamos en la zona. Entonces, eh, se llegó a un consenso en medio de las mesas de trabajo de que el gobierno local y el regional, al momento de que se activa toda la alerta, podía implementar lo que son o podría mejorar la atención a través de los comedores para que pueda llegar esa atención alimentaria de una forma más rápida, porque los comedores ya tienen la experiencia de tener ollas grandes, las señoras saben preparar para bastante gente, entonces se veía como un mecanismo de acción mucho más efectiva. Este proyecto se hizo en paralelo con el Programa Mundial de Alimentos, creo que tuvo resultados muy bonitos y ojalá se pueda poner en práctica en el menor tiempo, ¿no? Pero
son este tipo de canales donde vemos de que el gobierno regional sí puede tener una injerencia importante y puede ayudar a esta implementación, a la mejora de la gestión de los centros de atención del PCA. Por otro lado, en la resolución ministerial 041-2022 del MIDIS, en el numeral 7, referido a las formas de apoyo o mecanismos de entrega, señala respecto al equipamiento que es el procedimiento por el cual los gobiernos regionales, locales o el gobierno nacional, de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, entregan bienes y o servicios a los centros de atención, ¿no? Entonces, eso también, y esto sí lo hemos visto mucho más, ¿no? Hay gobiernos regionales que se solidarizan mucho con la necesidad de los comedores principalmente y logran hacer equipamientos muy bonitos, no solamente con menajería, sino hasta mejorar el tema de la infraestructura a través de proyectos, ¿no? Hay algunos gobiernos locales que han invertido a través con sus proyectos y han podido mejorar todo el comedor propiamente, equiparlo y tener espacios de alimentación colectiva que tengan condiciones óptimas para brindar la alimentación a los usuarios. Acá les voy a mostrar justo una experiencia que se ha tenido, en realidad hay varias, pero una de las que tenemos mapeadas es la de Tacna, donde en la provincia de Jorge Basadre, 28 comedores recibieron equipamiento por parte de la municipalidad provincial, ¿no? Asimismo, 2 comedores de los 28, 2 fueron elegidos para lo que era el mejoramiento de la infraestructura, ¿no? Y esto en el marco de un proyecto que ejecuta. Saben que cada una de las municipalidades tienen esta área donde puede hacer la formulación de proyectos propiamente y pueden conseguir esa financiación, ¿no? Hay quienes además buscan financiación de cooperación internacional y esto sale mucho mejor porque también ya tienen expertos internacionales que ayudan a mapear todo ello. Asimismo, nos comentaba el especialista territorial que debido a que la municipalidad provincial hizo eso, convocó a las distritales y se ha hecho un tema de quién mejora más, ¿no? Entonces, en Ciudad Nueva, 13 comedores recibieron equipamiento, ¿no? Y por otro lado, en Pocoyay, la misma municipalidad distrital no se quiso quedar atrás y hizo la implementación de los 4 comedores con equipamiento y el mantenimiento de los locales, ¿no? Qué bueno que haya ese tipo de consenso entre las municipalidades para mejorar un servicio que va a favor de la misma población, porque no es que las socias sean eternas y no es que se van a quedar con los equipos, sino esto va a seguir permaneciendo para la población. Esto entonces en cuanto a lo que se refiere a los niveles o a los roles que se tiene a nivel de los gobiernos locales y regionales. Cabe señalar que las municipalidades distritales, si bien es cierto, en el interior del país no tienen un rol muy específico, pero también podrían ejecutar basado en esta normativa, también podrían apoyar, ¿no? En este tema de poder mejorar el servicio alimentario de acuerdo a su disponibilidad presupuestal. Y en algunas de las municipalidades se llega a consensos y a un trabajo articulado muy bonito entre la provincial y las distritales, que permite incluso que la distrital sea la que llegue a supervisar y le traslada la información a la provincial. Y cuando les toca repartir o recoger los alimentos, la distrital dispone la camioneta, va con las socias, recoge los alimentos, las traslada, les hace el seguimiento. Entonces, ahí sí se ve un nivel de articulación bastante interesante que sería el óptimo, ¿no? Pero para ello es la provincial la que tiene que liderar este mecanismo. Y en el caso de que los gobiernos regionales también estén interesados, pues ya sabe ahora, si es que aquí hay participantes de los gobiernos regionales, que puede articular con las municipalidades provinciales en el interior del país para poder hacer estos mecanismos y activar estas formas de apoyo. Ahora, a nivel de la articulación con los aliados estratégicos que tiene el MIDIS, se han venido desarrollando de forma consecutiva diversas intervenciones en favor de los centros de atención y principalmente de las socias de las organizaciones sociales de base, ¿no? Trabajamos con el Ministerio de Salud en un marco de
capacitaciones, básicamente, lo mismo con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La Defensoría también nos ha apoyado con los temas de transparencia, participación y vigilancia ciudadana. INDECI en su momento también apoyó con todo lo que era la capacitación referida a la adquisición, almacenamiento de alimentos, esto sobre todo durante la emergencia sanitaria. Eh, Hemos tenido la intervención de la Embajada de Israel, la cual nos apoyó con un tema de capacitación de comunicación asertiva en diferentes etapas. Y esto era importantísimo porque las organizaciones sociales de base, al estar conformadas mayoritariamente por señoras, las cuales ya llevan años de años, pues a veces el tema de la comunicación llega a resquebrajarse, ¿no? A haber dificultades entre ellas y por eso la comunicación asertiva es un plus que se tiene y que es necesario para que pueda guiarse adecuadamente el, esa articulación dentro de la OSB. Con el Banco de la Nación tuvimos un proyecto muy bonito, corto, pero donde demostró de que los comedores pueden llegar a ser unidades de emprendimiento, ¿no? Se llegó a implementar 3 comedores, uno de ellos, y bueno, la experiencia más exitosa fue en Picota, San Cristóbal, en San Martín, ¿no? Donde se les implementó un agente comunidad y además se les capacitó a las socias en el referente a educación financiera, se les habilitó su tarjeta para que puedan aprender cómo es la bancarización. Llegaron a también acceder a seguros, a saber cómo manejar una cuenta de ahorros, a cómo solicitar un crédito, para que ellas también tengan mayores conocimientos en cuanto a generar, ¿no? Todo este trabajo de bancarización que a veces para las señoras, sobre todo cuando son un poco mayores, se les complica, ¿no? Tienen un poco de temor. Con la SBS también hemos venido trabajando en ese sentido. Con MINEN trabajamos muy de la mano en lo que es el Vale FICE. En el Vale FICE hemos tenido un apoyo importantísimo, ¿no? Hasta el 2021 solo cada comedor recibía solo un Vale FICE de 16 soles. Esto ya se ha modificado, se ha incrementado el número de Vale FICES, también se ha incrementado el costo del Vale FICE como tal. De 16 pasó a 18 soles, luego a 20, luego a 25. Actualmente el costo de Vale FICE está en los 43 soles para los comedores, ¿no? Y les llega la cantidad de vales de acuerdo al número de usuarios. También se ha trabajado con el CIS, así como con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Acerca de la Sociedad Nacional de Pesquería, en breve les voy a relatar un poco más lo que se ha venido trabajando. Con el Ministerio de Justicia se ha hecho un plan piloto para el servicio de orientación a la adolescente. Ahí esta experiencia ha sido bonita porque estos jóvenes, estos adolescentes que se encuentran, ¿no? Recluidos por un tema de sanciones y propiamente han podido, y que están en rehabilitación, han pasado a hacer trabajos comunales en favor de las ollas y de comedores, ¿no? Ayudando con la limpieza y para que conozcan y valoren el trabajo que desarrollan las socias. Con el Ministerio de la Producción se viene fomentando todo lo que es el consumo de productos hidrobiológicos, pero también desde el año pasado hemos tenido la aprobación de un dispositivo que nos ha permitido el poder generar ingresos para el equipamiento. Con OCE se vienen trabajando los temas relacionados a la ley de contrataciones. Con ADRA se viene todo el tema de biohuertos en el comedor. Y sí, ya lo que hemos tenido con la compañía de bomberos referido a la prevención de incendio y otros accidentes en los comedores. En ese sentido, los resultados que hemos ido teniendo como parte de esta articulación es que más de 11.000 representantes de las OSBs de los comedores han sido capacitadas en diversos temas referidos a la normativa del PCA, la prevención del COVID, del dengue, de la viruela del mono, la prevención de la anemia, en alimentación saludable, en almacenamiento de alimentos, en los primeros auxilios, educación financiera y emprendimiento, ¿no? Asimismo, a nivel de las ollas comunes también hemos tenido estas capacitaciones, habiendo llegado a más de 6.826 representantes de las OSBs, ¿no?
Esto en un trabajo coordinado con los diferentes aliados estratégicos que tenemos, como el CIS, la SBS, ADRA, el Ministerio de la Producción, A Comer Pescado. También BCP nos ha apoyado con todo el tema de educación financiera. Y cabe señalar que el año pasado BSP lanzó sus becas para algunos cursos y talleres propiamente a representantes de los comedores y ollas comunes, donde les enseñaba y les ha dado una certificación ya en carreras un poco más técnicas, ¿no? Como computación e informática, como inglés. Entonces son cursos ya mucho más articulados. Se ha tenido capacitaciones también con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud. Con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, hemos tenido dos intervenciones muy bonitas. Una de ellas, y creo una de las más importantes, es el proyecto Lima Sur. Este proyecto inicia en el 2021 y dura más o menos hasta mediados del 2023 aproximadamente, que constaba en dos etapas, ¿no? Una primera etapa que era el equipamiento con kits de cocina que iba desde licuadora, con tanque de agua y equipamiento propio homenajería, ¿no? Ahí se trabajó con 4 distritos de Lima Sur, entre ellos Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Lurín, ¿no? Fue muy bonita la experiencia, pero en la segunda etapa tuvimos dificultades, ¿no? ¿Qué tipo de dificultades? Eh, la segunda etapa estaba referido a la mejora de la infraestructura de un comedor que se iba a llamar un comedor mejorado, ¿no? Entonces, en ese sentido, solamente en uno de los distritos se ha logrado eh, trabajar este tema, pero que no se ha terminado, ¿no? Ha quedado a mitad, no se ha llegado a terminar la obra, y esto porque se pedía que haya una contraparte, es decir, la Iglesia de Jesucristo, la IJUT, daba lo que eran los materiales, ¿no? Cubría todo lo que iba a requerir este proyecto en materiales, pero el gobierno local, la municipalidad distrital, debía garantizar la mano de obra calificada y no calificada. Y ahí tuvimos inconvenientes porque si bien es cierto, las municipalidades en un inicio pusieron de su parte para poder generar los proyectos y que sean aprobados, pero luego a la hora ya de disponer estos recursos, hubo el cambio de gestión y ya no se pudo continuar. Solo uno de ellos avanzó con ese tema, pero también quedó ahí en stand-by, a pesar de que ya se les había entregado todos los materiales de construcción, y por ello ese proyecto ya no se lanzó más. No obstante, la articulación con este aliado estratégico continuó y en el año pasado se ha logrado que apoyen con todo lo que era equipamiento, tanto a ollas como comedores, cuando tuvimos la temporada, el mal temporal de Huaycos y hubo comedores y ollas que se quedaron casi sin nada porque el Huayco arrasó con todo. Entonces la iglesia nos ayudó rápidamente a poderles brindar los kits. Y no solo en esa temporada, sino que después, justo gracias a que hubo esta rápida reacción, se logró que haya un incremento de estos kits, repartiendo 480 kits en diferentes regiones, como en Huaral, en Lima Provincias, en Sechura, en Sullana de Piura. A nivel de Arequipa se llegó a Pocarpata, Socabaya, Caima, Cerro Colorado y Yura. En Puno se llegó a Chucuito, en Cusco llegamos a Canchis y Urubamba, en Ayacucho llegamos a Huamanga, Parinacochas, Huanta, Lucanas, Víctor Fajardo, y en Junín se llegó a distribuir estos kits en Huancayo, ¿no? Ahí tenemos una foto donde el señor ministro pudo asistir, esta si no me equivoco es en Ayacucho, ¿no? En Huamanga, donde se hizo la entrega a cada uno de los comedores de estos kits de equipamiento. Asimismo, a nivel de emprendimiento, también se llegaron a entregar estos kits de emprendimiento, se desarrollaron más que nada aquí en los distritos de Lima Metropolitana, tales como Chorrillo, Villa El Salvador, Surquillo, Punta Negra, Punta Hermosa, Santiago de Surco, Pucusana, Caraballo, en el Callao, en Comas, Puente Piedra, San Juan del Lurigancho y el Agustino, ¿no?
Básicamente, los kits que se dieron fueron de panadería y pastelería. Aquí estamos viendo una foto en la cual están haciendo justo la entrega, que era de una cocina que contaba con su horno, la batidora y el equipo que requieren, los moldes y demás que requerían para poder continuar con estos emprendimientos de panadería y pastelería. Entonces, como verán, ha habido un tema de articulación bastante importante con este actor, que es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pero ahí no ha quedado el trabajo, ¿no? Actualmente, en este año, se viene trabajando una campaña multisectorial denominada Frío Cero, en coordinación con la Sociedad Nacional de Pesquería, permitiendo que se distribuya a la fecha ya más de 31 toneladas de pescado a comedores y ollas comunes de Lima Metropolitana y Callao en diferentes fechas, ¿no? Esta intervención se sigue desarrollando como tal y se va a seguir desarrollando hasta fines de este año, ¿no? Casi normalmente se hace los días sábados, donde se va al distrito, se arma una feria y se distribuye este pescado de forma gratuita a los comedores y ollas comunes. También tenemos el trabajo a través del programa FONCODES, en el cual se ha llegado a trabajar con alrededor de 800 mujeres, también de comedores populares y ollas, de 4 distritos de Lima Metropolitana. Este ha sido un proyecto piloto que ha permitido identificar cuáles son los principales emprendimientos para que con ellos se pueda desarrollar las capacidades y se le ha dotado de activos para que sean emprendimientos sostenibles, ¿no? Estas señoras han pasado por diferentes etapas, primero de reconocimiento de quiénes, bueno, primero se ha mapeado, ¿no? A qué señoras ya cuentan con un emprendimiento o tenían una idea de emprendimiento, han pasado por una etapa de evaluación para asegurarnos de que estos proyectos o que estas personas que iban a recibir este capital semilla, pues garanticen una sostenibilidad en el tiempo y que no vaya a ser que solamente participen por un periodo y luego lo dejen, ¿no? Y luego de las diferentes capacitaciones y el acompañamiento que han tenido por parte de Foncodes, pues ya han iniciado propiamente toda esta etapa y que culmina con enseñarles a cómo vender, a cómo garantizar de que los productos que están haciendo salgan, ¿no? Se expendan, ¿no? Y eso a través de ferias, a través de la articulación también con algunas otras organizaciones que permita de que ellas no solamente lo produzcan, sino sobre todo lo puedan vender, que a veces hay que tener esa habilidad, que no todos lo tenemos. Cabe indicar que este proyecto Emprendimiento Mujer, y gracias a que se tienen buenos resultados, ha pasado o va a pasar a un tema de evaluación porque se quiere de que ya que ha funcionado tan bien este piloto, pues se pueda masificar y pueda llegar a más distritos y que es posible entrar no solo en Lima Metropolitana, sino en otros departamentos del país, ¿no? Aquí este proyecto es muy bonito, bastante ambicioso también porque ya genera de que las señoras no solo se conformen con recibir y distribuir alimentos, sino además empiecen a generar, ¿no? Sus propios emprendimientos para garantizar que tengan un ingreso económico que les permita mejorar esa calidad de vida. Con Cálida también se viene haciendo una articulación importante a través del programa Comedores Cálida 2.0, ¿no? En el cual Cálida trabaja eh, ya identificando, tienen un mapeo importante social en la cual, que además interviene en el tema de infraestructura, del desarrollo de negocios, el cuidado del ambiente y la salud. Entonces, es a través del MIRIS ahora que se identifica qué comedor es calificado para que bajo los criterios que ellos señalan puedan acceder a un comedor calidad 2.0 y les dan también, le hacen la conexión a gas natural de forma gratuita, ¿no? Finalmente, produce el Ministerio de la Producción y esto a través de un dispositivo normativo que es la Ley 31912, se ha permitido, se ha asignado un presupuesto de casi 48 millones de soles, que es a favor del Ministerio de la Producción, para que sea transferido a núcleos ejecutores de compra del Programa Nacional de Compras
para financiar kit de cocinas para el equipamiento de comedores y ollas comunes de Lima Metropolitana y Callao, que es una primera etapa, ¿no? La segunda etapa ya es llegar a nivel nacional. Cabe señalar que que durante todo este año se armaron las fichas técnicas, ya se tiene los núcleos ejecutores, todo este equipamiento está a cargo o se está adquiriendo a microempresarios, ¿no? De forma de generar la reactivación económica a través del Ministerio de Producción, pero que también nos beneficia porque se logra el equipamiento de los comedores y ollas aquí en Lima Metropolitana y Callao para empezar con una primera etapa y que ya ha iniciado la distribución propiamente, ¿no? Se ha iniciado en el distrito de San Martín de Porres, en esta semana ya se ha estado recorriendo y ya están llegando hacia los mismos comedores para poder hacer la entrega a cada uno de ellos, tanto comedores como ollas comunes, para poder entregar todo el kit. Esta entrega todavía va a estar a lo largo de este año, estará terminándose todavía a finales de año, Dios mediante, para que puedan ya acceder a todas las que han sido calificadas como tal. Les repito que esta es una primera etapa, tanto del proyecto de emprendimiento mujer como de la articulación con Produce. Entonces, básicamente, estimados, todo esto es la parte de la articulación que se desarrolla desde el MIDIS, donde el gobierno local es importantísimo, es nuestro aliado estratégico número uno, porque toda la articulación que se desarrolla, la elección de a qué comedores se va a beneficiar, qué vía común, a qué zona se va a llegar, todo siempre es a través del gobierno local, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde el equipo MIDIS, desde la Dirección de Prestaciones Sociales Complementarias, eh, y de sus especialistas territoriales, se llega a enlazar siempre con el gobierno local para poder generar intervenciones que sean sostenibles en el tiempo. Entonces, hasta aquí el tema que nos demandaba el día de hoy, pero en la sesión anterior me pidieron que les explique un poco del sistema informático del PCA y me gusta cumplir mi palabra, así es que vamos, como buena arequipeña que soy, así es que les voy a presentar un poquito aquí acerca del sistema informático. Permítanme un segundito, que voy a ingresar propiamente al sistema. Ok, ustedes desde la página del MIDIS, bueno, primero cabe señalar que este sistema informático tiene acceso todo el equipo técnico, obviamente, de la Dirección de Prestaciones Sociales, eh, parte técnica del MIDIS, y también los responsables de los gobiernos locales que ejecutan el PCA. Es decir, las 238 gobiernos locales deben tener acceso al sistema informático del PCA. Entonces, remiten la comunicación pertinente al MIDIS para habilitarles un usuario y una contraseña, y en base a ello, que se les brinda normalmente por correo, la solicitud es a través de una comunicación formal, un oficio, una carta, que llega a través de la mesa virtual del MIDIS, ¿no? Les repito que el acceso es solo de las 238 gobiernos locales. Ahora vamos a entrar con mi acceso para que ustedes conozcan qué es lo que tiene este famoso sistema informático. Entonces, ay, algo no hice bien. Permítanme un momentito. Ya está acá. Este es el sistema informático. Entonces, en el sistema informático tenemos diferentes módulos, ¿no? Tenemos módulos desde donde van los centros de atención por cada una de las modalidades. Cabe indicar que toda la información que se cuenta aquí en el sistema informático es registrada por el gobierno local. Yo por eso les decía que es muy importante que el gobierno local destine al personal adecuado y suficiente para poder registrar todas las actividades que se desarrollan. Entonces, por un lado, se tiene este registro de los centros de atención, también el registro de beneficiarios por cada uno de los centros de atención. Cabe señalar que a nivel de beneficiarios, este sistema está interconectado con RENIEC y que permite que solo con registrar el DNI ya te bote todos los datos de la persona. También deja o reconoce el carnet de extranjería, así como el pasaporte.
Permite también registrar lo que es el abastecimiento de los comedores. Tenemos un nuevo módulo que recién se va a lanzar y que ya se está a través de los especialistas territoriales convocando a la capacitación, porque a través de este sistema informático ya se va a poder registrar directamente la supervisión que desarrolla el gobierno local al centro de atención. Tenemos un módulo PAN-TBC. En este módulo PAN-TBC, que saben que es una de las modalidades que se tiene, se trabaja lo que son el registro nominal de los usuarios, la composición de la canasta, a quién se le está asignando la canasta, eh, y también todo lo que se refiere a la entrega de forma mensualizada a cada uno de los pacientes. Se está construyendo también lo que es el módulo de fortalecimiento de capacidades referido a la asistencia técnica y a la capacitación. Tenemos en la gestión del PSA a las alertas, también tenemos en otro visualizador, vamos a poder ver que se tiene el tema de la ejecución presupuestal, eso sí está a acceso de los gobiernos locales, así como del proceso de compras y abastecimiento, ¿no? Y un módulo que está en proceso de ejecución todavía, no se ha lanzado, que es referido a la atención de beneficiarios por cada uno de los comedores, ¿no? Ahí vamos a poder ver de forma mensualizada a qué usuarios se les está atendiendo con la ración alimentaria de forma diaria, ¿no? Entonces, estos son en líneas generales el sistema informático. Como verán, es un sistema en línea al cual puede tener acceso desde el link, pero que es necesario que puedan tener el usuario y la clave brindada por el MIDIS. Y si son parte de los 238 gobiernos locales y si no tuvieran acceso, pues ahí inmediatamente su cartita u oficio a través de la mesa virtual del MIDIS dirigido a la Dirección de Prestaciones Sociales Complementarias para que puedan ustedes acceder a este sistema. Muy bien, entonces ya habiéndoles mostrado este sistema informático del cual hablamos en la clase anterior, eh, que para nosotros es como uno de los plus que ahora tenemos porque eh, el contar con una información que sea fiable nos permite tomar medidas, nos permite además el poder generar mayores gestiones para justamente mejorar ese servicio, ¿no? Tanto la eficacia como la eficiencia del servicio que brindamos desde el MIDIS. Siendo eso, Daisy, toda la parte expositiva, creo que podríamos pasar a la parte de preguntas. Estoy acá disponible para poderlas escuchar y resolver cada una de sus dudas o consultas. Muchísimas gracias, estimada Caterine. Efectivamente, tenemos ya una mano levantada de Natalia. Adelante, estimada Natalia, escuchamos tu pregunta. Bien, parece que tiene dificultades, Natalia. Tenemos una pregunta en el chat, estimada Catherine. Dice, vi en el módulo que se registra allí a los beneficiarios. ¿Ya no existe el Rubén? Qué buena pregunta, Milagros. El Rubén tiene como dos hijos, el Rubén PCA y el Rubén PBL. El Rubén PCA ya no existe desde el año pasado, ¿ya? Más bien se deroga al Rubén PCA y nace el sistema informático del PCA. Entonces, el Rubén PCA ya no existe. El que sigue existiendo es el RUP PBL. El RUP PBL, que es específicamente el programa Vaso de Leche, ese todavía sigue existiendo. Estamos en una etapa también ya de actualización, porque saben ustedes de que es un sistema que necesita mejoras y esperemos ya que no sé si para este año o a inicios del otro ya vamos a tener un nuevo sistema también, pero mientras tanto el RUP PBL sí existe. El PCA sí ya no más. Gracias, estimada Catherine. Tenemos otra mano levantada. Milagros, te escuchamos. Adelante. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la ponencia. Excelente, muy claro. La verdad, hace años he trabajado yo en una municipalidad provincial y obviamente pues administrábamos el PCA. Por ello es de que tenía algo de conocimiento y ahora estoy solo en municipalidades distritales y obviamente solamente vemos vaso de leche. Entonces, por eso cuando vi el sistema informático y dije, entonces ya no existe el Rubén, justo lo que está explicando la licenciada. Y sí, efectivamente, el RUPBL necesita mejoras
porque muchas municipalidades tienen también sus propios programas para registrar a beneficiarios que no encajan con los datos que se exigen, Ujú. ¿no? Entonces, he ahí el problema de muchas municipalidades. En la última que he estado ha sido la de Paucarpata, en Arequipa, y tienen problemas. Me parece que hasta ahora estoy en Pacocha, en Hilo, eh, pero nosotros también enviamos esa información y hay muchos inconvenientes. Respecto al PCA también nos decía de que la intervención en realidad lo ejecutan las provinciales, pero también podríamos tener apoyo de los gobiernos regionales. Y sí, realmente sí. Y al comienzo dije que no intervenía, pero sí podría intervenir. Cuando yo he elaborado en una municipalidad en Sánchez Cerro, Quehua, la provincial en la de Omate, la capital de provincia, es muy difícil llegar a uno de nuestros distritos, que nos tomaba más o menos 12 horas en llegar. Viajábamos en camión y lo hacíamos cada 3 meses porque no era fácil alquilar un camión y llegar a estos lugares, ¿no? Entonces, me parece que ahí podría intervenir el gobierno regional ayudándonos con el transporte para llegar mensual, ¿no? Porque a los comedores los obligábamos básicamente a tener almacenes que soporten estas cantidades porque para nosotros era muy difícil llegar, ¿no? Entonces, me parece que sí se podría articular esos apoyos, ¿no? Y siempre vale la voluntad política siempre de la autoridad de turno. Muchísimas gracias por la ponencia nuevamente. Gracias, Milagros. Qué bonita la experiencia que relatas. Tengo la oportunidad de conocer y haber trabajado justo por los lugares que tú mencionas. Eh, sí, es importantísimo el nivel de articulación, ¿no? Sabemos que en el interior del país existen muchos distritos o localidades en las cuales son a veces mucho más cercanos, incluso a otro departamento, en vez de que estén más cercanos a la capital de la provincia, ¿no? Entonces, esta articulación que se pueda llegar a tener en territorio es importantísima para poder mejorar, ¿no? Este tema. En cuanto a lo que se refiere al PBL, sí, Milagro, ¿no? Tenemos el compromiso y el sueño desde el MIDI, sueños que venimos concretando, de poder hacer un PBL que sea mucho más dinámico, que sea en línea, que permita tener unas reglas de validación mucho más consistentes. Entonces, estamos todavía en proceso de elaboración. Ojalá que ya se pueda lanzar pronto, porque sí, una debilidad que tenemos es que la Dirección de Prestaciones Sociales Complementarias, a diferencia de los programas sociales, no tenemos un área propia de OGTI, ¿no? Dependemos de OGTI del MIDIS, y eso genera pues que la carga sea bastante alta dentro del mismo sector, pero eso no impide a que podamos ir desarrollando los procesos. Gracias, Milagros, por tu intervención. Vamos a tener otra pregunta. Dice, ¿se envía aún los informes al INEI, la lista de los beneficiarios? Claro que sí, ¿no? El hecho de que tengamos los sistemas no significa que ya no se envíen a los demás sectores. El INEI, ustedes saben que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, entonces ellos siguen recopilando la información, pero ahora hay una ventaja. A nivel del PCA, todo lo que ustedes registran en el PCA, ustedes mismos lo pueden exportar. Es exportable en Excel, en archivos Excel, y que tranquilamente con un Excel, alguien que maneje Excel básico va a permitir el trasladar al tipo de formato que requieren para el INEI, y más bien nos permite ahorrar y tener una herramienta que facilite ese trabajo, ¿no? Lo mismo para quienes desarrollan, creo que todos también son los reportes a Contraloría, pues el hecho de que tengamos la información ya sistematizada permite que ya puedan tener y solamente bajar los reportes para trasladarlo a las declaraciones que tienen que remitir a la Contraloría propiamente, ¿no? Perfecto, ¿alguna pregunta más, estimados participantes? En el chat ya no tenemos más preguntas y tampoco tenemos más manitos levantadas. Creo que entonces eso sería de parte de nuestros participantes también, estimada Catherine. Realmente ha sido bastante didáctica tu presentación. Muchísimas gracias. Y ahora sí, nos gustaría también tus reflexiones finales respecto al trabajo que se debe realizar en lo que hoy nos has podido orientar. Te escuchamos, Catherine. Muchas gracias, Daisy. Creo que ya lo dije anteriormente, la articulación que podamos tener
en todos los niveles de gobierno, independientemente del tema político que hace un rato mencionaba, pero nunca debemos cansarnos de insistir. Muchas veces esperamos de que mejore la otra instancia como para que nosotros podamos hacer algo, pero no nos damos cuenta que con esos pequeños cambios que hacemos desde nuestras áreas, desde nuestro servicio, ya estamos aportando y mejorando. Y por otro lado, y ya con referencia al trabajo que se desarrolla por cada uno de los responsables del PCA, del PBL, no nos cansemos, queridos amigos. Sabemos de que el trabajo de un servidor público es a full, ¿no? O sea, muchas veces dicen, no, en el Estado no trabajan sus 8 horas. No, no trabajamos 8, trabajamos 10, trabajamos 12, trabajamos muchas horas más. Pero no nos debemos cansar porque el impacto que tenemos en la sociedad, el impacto que tenemos hacia la gente pobre, muy pobre, la gente que nos necesita, eh, vale la pena, ¿no? Vale la pena todo ese esfuerzo. Y los invito a que cuando se cansen, vayan a ese niño que recibe su ración alimentaria, vean lo que está consumiendo y van a ver cómo se van a recargar de energías para poder seguir llevando a cabo todas las acciones. Muchas gracias a todos y sigamos esforzándonos por construir un país que todos merecemos. Muy buenas noches. Buenas noches, estimada Catherine. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el módulo número 14. De esta manera damos por concluido el PCA. Y, estimados participantes, en la próxima semana será nuestra penúltima sesión, porque damos inicio al módulo 15, módulo con el cual culminamos nuestro programa de especialización, cuarta edición. Por favor, vamos a hacer un anuncio muy importante, y es que la clase del día martes la vamos a tener el día lunes, por cuestiones de que nuestra ponente el día martes le ha surgido una comisión de servicios bastante complicada. Entonces, la clase lo vamos a adelantar al día lunes a las 7 de la noche, como siempre, ¿sí? Entonces, igual les haremos recordar por el grupo de WhatsApp, pero por favor les suplicamos que organicen sus agendas. Por favor, tenemos 2 clases más, 2 sesiones más, y ustedes estarían culminando el último módulo número 15 y también el programa de especialización. Asimismo, les recordamos que es muy importante el realizar el ensayo correspondiente, que va a, de esa manera, demostrar todo lo que ustedes han podido aprender a lo largo de estos 15 módulos. En la siguiente clase les daremos precisiones más específicas para que ustedes puedan cumplir con este último trabajo de cierre y de esa manera ya pues ser candidatos para poder recibir su constancia de participación. Entonces, nos estamos viendo el día lunes a las 7 de la noche. Muchísimas gracias. A nombre del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias, Catherine. Buenas noches. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.